Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Abren sus Biblias, por favor. Biblia, libro de Romanos, capítulo número 7. En las peticiones también están las notas para este mensaje que vamos a estar empezando en esta tarde. Les invito, hermanos, que se pongan de pie mientras leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Ahora estamos empezando un estudio del pecado. Y el más que estoy estudiando, pues el más se está alargando, y por eso estoy haciendo más bien en algunos mensajes de serie en vez de una sola lección de tal vez 3 horas, y por eso van a estar dándome gracias por eso más adelante. Pero hermanos, vamos a estar viendo un poco acerca del pecado, y luego precisamente estamos en la palabra la cadena del pecado. Aquí en Romanos 7, 21 encontramos lo que Pablo nos quiere decir. Aquí en versículo 21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está explicando de esa lucha que está al interior. Y muy interesante que él no está usando el ejemplo de algún otro pecador, sino que él está hablando y, por ejemplo, usando a sí mismo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Muchos y la mayoría piensan que él es el mejor cristiano de los siglos. Él tuvo una pasión tan grande para almas. Él vivió una vida tan recta. Su cambio en la conversión fue tremendo. Y vemos que fue Pablo, ahora está hablando de dentro de él existe la misma lucha que existe en nosotros también. Y por eso en esta serie de lecciones yo quiero traer cómo tratamos con el pecado que existe. Podemos andar viviendo como que no haya pecado entre nosotros, cuando la Biblia está muy clara acerca del pecado. Hay más que 1000 textos en la Biblia que trata con el asunto del pecado. Por eso, hermanos, es algo importante que vamos a estar viendo pues empezando ahora, y a ver hasta dónde nos lleva durante estas semanas breves que estamos aprendiendo acerca del pecado. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco del pecado para iniciar este estudio y aprender un poco acerca de él ahora. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este privilegio que tenemos. Señor, yo estoy tan contento que tú nos has dado la clave en cómo vivir en este mundo, en el pecado, con el pecado que existe en nuestros miembros. Si tú nos has dicho cómo podemos estar bien contigo, si yo te pido que tú nos ayudes a aprender un poco de cómo tratar con ese asunto. Señor, gracias por la verdad. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar así, hermanos. Ahora, empezando con esa palabra pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Algunos piensan, pues pecado es hacer mal. No es más que eso. O el pecado es la maldad. No es más que eso. El pecado es lo que Dios dice que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Cómo sabemos lo que es el pecado? Porque para mí tal vez ciertas actividades están malas y para usted están buenas, y viceversa. Pero vemos que la Biblia está clara cuando está hablando acerca del pecado, y nos da el guía que comienza con la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y por eso con esa ley, con Dios diciendo que es el pecado, entendemos que no es de su opinión ni la mía, sino lo que Dios nos ha dicho. Por eso el pecado, cuando vemos ahora, no es como lo ve el mundo.
El mundo lo ve como algo que no es constante. Vemos que el pecado en el mundo varía mucho. Cuando hablamos del pecado, por ejemplo, adulterio, en un tiempo fue un pecado bien severo y ahora es una actividad más normal en nuestra sociedad. Hablando con los asuntos pues de las noticias últimamente, hablando del aborto. En un tiempo fue asesinato. Ahora es algo que puede escoger. Y vamos a ver cómo tan cambian esas cosas. Nuestro presidente Biden, él en el año 1977, 1981 y 1983, él votó en el Congreso en contra del derecho del aborto. Y ahora él es el que promueve cualquier tipo de aborto. Incluso ahora están tratando de pasar derechos del aborto hasta, escuchen bien, hasta 7 días después del nacimiento. ¿Aborto? ¿Cómo ha variado o cómo ha cambiado en esos años? Cuando hablamos, hermanos, de la homosexualidad, homosexualidad en un tiempo fue una actividad vergonzosa y también fue pecado. Hasta que en el año 2006, el presidente Biden en aquel tiempo, él votó en contra del matrimonio del mismo sexo. Pues vemos, hermanos, que estoy trayendo la atención para decirle que tan rápidamente están cambiando las opiniones, y lo que antes era pecado en su mente, su cabeza, no es el pecado. Y hasta desde aborto hasta matar a un bebé vivo, incluyéndole en el tipo de aborto. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Quién sabe? Porque el hombre es algo que siempre está cambiando. Con Dios, hermanos, el pecado no cambia. No cambia. Dios es el mismo. Dice en su naturaleza en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está hablando que no cambia. Ahora, en este contexto, en ese versículo, él está hablando acerca de su misericordia, porque él en su enojo está ahora que no cambia, su misericordia sigue. Pero Dios es el mismo, como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso vemos, hermanos, que no hay cambio con Dios. Porque cuando hablamos de lo que es el pecado está definido en Dios para los hombres, no los hombres para los hombres, no los hombres para con Dios, sino que es Dios que está hablando y diciéndonos a nosotros: si Dios es constante, nosotros también debemos ser constantes. Si Dios no cambia, tampoco debemos cambiar, porque debemos estar al lado de Dios en todo. Cuando hablamos, hermanos, de eso, su opinión, o sea, la opinión de Dios, el pecado es muy definido. Como dije ahorita, la ley nos enseñó lo que es el pecado. Pero no quedó allí, sino que Dios dijo también en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero vemos, hermanos, lo que es el pecado. Siguiendo, hermanos, vemos ahora la cadena. Cuando hablamos de la cadena, que vamos a refiriendo más bien en esta hora, la cadena refiere la forma que el pecado nos afecta. Por eso el pecado es algo que transmite de nosotros. Nosotros somos nacidos en pecado. El pecado de mi padre pasó a mí. Mi pecado pasó a mis hijos. Mis hijos a mis nietos. Pero vemos, hermanos, que el pecado es algo que hay como una cadena que sigue. El ejemplo del pecado en la Biblia es la lepra. Cuando hablamos de la lepra, no estamos diciendo que los leprosos son pecadores por eso, sino que es ejemplo.
Y el ejemplo de la lepra es como el pecado. Y como vemos, la lepra en la Biblia era una enfermedad muy contagiosa. Una enfermedad que separó la persona de su familia, de sus amigos, de la sociedad. Era una enfermedad que al final mató a la persona. Y porque cuando hablamos del pecado, así es el pecado en nuestras vidas. Si nosotros, y vamos a hablar de tipo de pecado y cómo nos afecta, pero el pecado que no está tratada bíblicamente es como una enfermedad que va a afectar a otros, que va a contaminar a muchos también. Por eso hay pecado. Cuando hablamos del pecado, hermanos, vemos también el peligro. Por eso el peligro que hay con respecto del pecado, todavía estoy en la introducción, vemos que hay peligro en el cambio de opinión. Hay peligro en el cambio de opinión. Hoy en día hay un gran número de cristianos, tal vez entre comillas, quién sabe, pero cristianos que apoyan el derecho del aborto, pensando que es asunto de ellos y no es el asunto mío. Hermanos, en eso estamos trayendo muchos problemas a nuestro país, a nuestra vida. Voy a traer un mensaje en poco acerca del cambio de clima y cómo lo podemos ayudar en ese cambio de clima. Pero hablamos, hermanos, de algo que debemos estar bien definido. En esta semana, el entrenador de un equipo de fútbol famoso, él aclaró su creencia en contra del aborto. E inmediatamente están llamando para que lo retiren, lo despiden de su posición, que en el fútbol no hay posición para uno que tenga ese tipo de creencia. Y por eso, hermano, nosotros pensamos muchas veces, cambiamos en nuestros valores cuando debemos estar más fijos en lo que hay. Hay un peligro cuando la opinión cambia. Hay peligro también, hermanos, con la confianza en lo que no es la verdad. Hay muchos que confían y luego confían en una mentira. Piensan pensando que están bien cuando están mal. Hermano, lo que creemos no cambia la verdad. Lo que yo pongo mi confianza no cambia de lo que es de Dios. Por eso hay un peligro que cuando pongo mi confianza en lo que no es la verdad. Hermanos, no aceptar la verdad no cambia los resultados. Su creencia no cambia la verdad. Hay un corito, yo he predicado en contra de ese corito, voy a predicar siempre en contra de algo, ¿verdad? Pero solo creer, todo lo posible es solo creer. Ahora, si está creyendo, bien basada, sí. Pero no es la creencia que hace la verdad. La verdad hace la verdad. Si lo cree o no lo cree. Pues es muy importante que entendamos que es más que simplemente creer, sino que es creer lo correcto. Su creencia no cambia. No hacer caso de la verdad no elimina las consecuencias. Muchas veces pensamos, y voy a empezar en eso más adelante, pero creemos que desde que somos perdonados en la salvación, ya no hay problema con el pecado en la vida. En el texto que leímos ahorita, Pablo está diciendo al contrario de esa idea. Él, siendo creyente, está hablando de ese pecado que aún existe en su vida. Si simplemente dicen, no, yo estoy bien, no es suficiente para estar bien. Simplemente diciendo estoy bien, que no tengo problema, eso no altera las consecuencias que estamos trayendo dentro de nuestras vidas. Y por lo menos estoy tratando en esta introducción traer un poco de fundamento de lo que estamos pensando. La iglesia ha entrado en un tiempo de peligro en la cadena del pecado. Ahora, nuestras notas, hermanos, vamos a empezar. Quiero que pongamos atención de unas verdades y algunas que yo estudiándola, pues me animó y motivó mucho en lo que yo estoy estudiando también. Pero vemos el número 1, el pecado en la creación.
el pecado en la creación. Para entender nuestro pecado, es necesario entender la esencia del pecado. O sea, lo que es el pecado. Si no comprendo del pecado desde el principio, es muy difícil arreglar el pecado en mi propia vida en este momento. Por eso vemos, hermanos, es el inciso A, el pecado original. El pecado original. Cuando hablamos del pecado, vemos que el pecado comenzó con Satanás. Y lo vemos aquí en Isaías 14:12. Dice: ¿cómo caísteis del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vemos, hermanos, ahora lo que comenzó el pecado. Ahora, esto fue antes de la creación de este mundo. Esto fue en la eternidad. Voy a hablar de eso más al ratito. Pero cuando hablamos de Satanás, primero es él quien trajo el pecado y se hizo el pecado. Fue el primer ser creado que pecó. Más bien él fue el original en ese momento. Con él también cayó la tercera parte de los ángeles. Ven conmigo, hermanos, ahora Apocalipsis capítulo 12. Son unos textos que vamos a estar leyendo, muchos textos vamos a leer porque son muy necesarios para entender lo que estamos aprendiendo. Pero aquí en Apocalipsis 12 está hablando del pasado hasta el futuro en solo 6 versículos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, hablando del país de Israel. Número 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora está hablando del nacimiento de Jesucristo. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora está hablando de Satanás. Por eso el pueblo de Israel, María ahora lista para el nacimiento de Jesucristo. Ahora aquí está el gran dragón o Satanás. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora volvemos al pasado. En Isaías, cuando dijo: subiré a ser como el Altísimo, está hablando de eso. Con su cola arrastraba la tercera parte, dice aquí, de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esos? Son los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos la guerra que estuvo pasando cuando Cristo nació. Por eso Satanás, con él la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo se llaman esa tercera parte? Se llama demonios. Por eso tenemos Satanás, tenemos demonios. Tenemos Dios, tenemos los ángeles. 2 tercios son los ángeles, 1 tercio son los demonios. Lo que está explicándonos aquí en esta parte, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatada para Dios y para su trono. Ahora estamos hablando, hermanos, de que ahora la segunda venida con Cristo ahora también.
Y luego dice en versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días o 3 años y medio, hablando de la mitad de la gran tribulación. Por aquí vemos la escena. ¿Quién está Satanás? Él es el quien originó el pecado. Se originó el pecado y con él la tercera parte fue con él de los ángeles, y ahora es el principio del pecado. Vamos a hablar, hermanos, de la eternidad y tratar de entender cómo es la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, Dios es eterno. Dios es eterno. Significa que no hay principio y no hay fin. Es como un círculo. No hay manera para ir atrás hasta encontrar donde no estaba Dios. Por eso es eterno en su principio y en su fin. Nunca va a acabar. Vemos ahora los ángeles. Los ángeles ahora también son seres eternos, pero no en otro sentido. El ángel tiene su principio, pero no tiene su fin. Por eso un ángel fue creado uno por uno. Por eso no hay ángeles y angelitos. Hay ángeles. Ellos fueron creados uno por uno. Por eso vemos que los ángeles en eso. Y luego los seres humanos, como nosotros. En la creación somos creados por uno, Adán. Y de Adán tenemos principio, pero también tenemos fin. Ahora ese fin es temporal, pero el fin es la primera muerte. Pero vemos, hermanos, que cada uno es diferente en su manera, Dios siendo eterno y omnipotente en todo. Vemos que los ángeles, incluyendo a Satanás, fue creado su principio sin fin. Y luego los seres humanos, nosotros tenemos principio y luego tenemos fin de la muerte, pero después la vida sigue más adelante. Hermanos, cuando hablamos de la eternidad en eso, vemos que en nuestra vida, pues vamos a ver aquí en Hebreos 9:27, que dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso, hermanos, cuando hablamos de este primer caso del pecado, ahora voy a repetir: ángeles creados uno por uno, y luego él, con la tercera parte, escogió rebelar contra de Dios. Y ahora ellos fueron tirados al suelo, y luego ellos son demonios, Satanás también, hoy en día. 2/3 ahora anda en el cielo, obedientes a Dios y siguiendo adelante. Por eso, para entender un poco eso, si se ve, hermanos, vemos el pecador original. Por eso el pecado vemos en Satanás, pero ahora vamos a hablar del pecador original, hablando de Adán. Por eso, cuando hablamos de Adán, hermanos, vemos poco diferente en esto. Vemos que el hombre fue creado en la ausencia del pecado. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero vemos, hermanos, que el hombre fue creado en un ambiente perfecto, sin el pecado. Por eso el hombre fue creado en su inocencia al pecado, pero con la habilidad de pecar. Ahora vemos, ¿los ángeles tuvieron habilidad de pecar? Claro que sí. ¿Por qué? Lucero, Satanás, el dragón, rebeló, y con él la tercera parte, escogieron. Y luego 2/3 decidió, me quedo con Dios, obediente y sirviendo a Dios. Vemos que ellos tuvieron su habilidad de pecar. La humanidad, su habilidad de pecar. Por eso el hombre fue puesto en perfección en ese momento, pero también con una habilidad. Hablando, hermanos, de la habilidad, primero vemos que los ángeles, dice ahí, ¿cómo caísteis del cielo, lucero, hijo de mañana? Están viendo que está hablando de una forma como es. Lucero, Satanás, el más bonito de los ángeles, el más poderoso.
el que debería de quedarse. ¿Cómo es que tú que te caíste? Por eso su decisión. Y los hombres vemos en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, hermanos, ¿por qué es que permite Dios esa habilidad en nosotros? Esa habilidad hasta también con los ángeles. Aquí es la clave. Dios quiere que le sirvamos de corazón. No somos máquinas que para simplemente hacer, no, tenemos la decisión. Decimos: Dios, yo te amo. Dios, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y nosotros encontramos la salvación por nuestra decisión puesta en Él. Igual como los ángeles. Cuando Lucero, Satanás, rebeló, tercera parte decidió con él vamos. Dos tercios dijeron no, seguimos fieles a Dios. Una habilidad, ¿para qué? Para que nosotros tomemos esa decisión de seguir a Dios. Por eso, hermanos, cada ser creado, ángel como hombre, ha tenido la decisión: obedezco a Dios o me rebelo a Dios. Por eso vemos que el hombre escogió el pecado. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso, hermanos, Cristo está dándonos, Dios está dándonos esa decisión. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por eso Dios ahora está diciendo que nosotros vamos a hacer esa decisión. Es nuestra decisión, cada uno. Aceptamos, obedecemos, servimos o no. Es nuestra decisión. Aquí es la diferencia. Con los ángeles, ellos tomaron su propia decisión para vida o para muerte, y con una decisión decidida, irrevocable, ellos ahora son destinados. Un ángel destinado al cielo, demonio destinado al infierno. Una decisión permanente. Ahora, con nosotros es poco diferente. Nosotros, en la decisión fue hecha en Adán, no en nosotros mismos. Nosotros nacimos en pecado. Ahora también nosotros pecamos, pero nosotros nacimos en pecado, del pecado de Adán. Por eso Dios proveyó el sustituto de nuestra muerte, de nuestra separación en Cristo Jesús. Y por eso con los ángeles no hay salvador por ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tomó su decisión. Nosotros, siendo nacidos en el pecado, no tomamos la decisión. Esa decisión fue tomada en Adán. Y por eso Dios mandó también la manera para ser salvo. Cada ángel, salvo, condenado, tú decides. Ahora nosotros, ya condenados, la decisión ser salvo o quedarse condenado. Somos nacidos condenados, destinados al infierno. Una decisión en Cristo nos da la habilidad de rescatarnos de la pena del pecado. Y por eso estoy tratando de explicar un poco de cómo es el pecado en la vida. Por eso los hombres tienen la oportunidad de rebelarse. Ahora, vemos, hermanos, para entender un poco más, vamos a brincar ahora al milenio. Cuando hablamos del milenio, va a cambiar de nuevo. Recordando que el milenio es después de la gran tribulación, que termina con Cristo bajándose del cielo en Armagedón y matando a cada incrédulo en ese momento. Ahora, van a haber algunos salvos en ese momento.
Y los salvos van a entrar en el milenio. ¿Qué es? Milenio son 1000 años. En cuanto, como vimos en Apocalipsis 12, cuando Cristo va a reinar. Cristo va a reinar desde Jerusalén, rey sobre toda la tierra por 1000 años. Ahora, en esos 1000 años vamos a volver como la creación. Por eso en esos 1000 años vemos paz completa. Vemos la ausencia del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue encadenado y echado al infierno. Los demonios en el infierno. Todos los malos en el infierno. Solo quedaron los salvos, seres humanos, los redimidos, nosotros que volvemos en la segunda venida con Cristo, que subimos en el rapto o en la muerte antes, porque venimos en otro estilo, por eso entramos ahí. No quiero confundirles mucho en eso. Pero hermanos, estamos viendo que en el milenio hay dos tipos de humanos que entran. Humanos como nosotros, que fueron salvos durante la gran tribulación. Ellos tienen sus familias, tienen hijos, tienen nietos, siguen multiplicándose. Una cosa que va a ser ausente para ellos es la habilidad de pecar. No va a haber muerte. Por eso al final del milenio van a haber algunos seres humanos más de 1000 años de edad. Porque no van a morir, van a vivir en paz. Cristo está reinando. Es un estado como la creación en este mundo. Dice, el león y el cordero van a poder cohabitar. Por eso vemos que todo está diferente en ese momento. Ahora, no solo ellos, sino nosotros que volvemos con Cristo. Ahora, ¿cómo es que volvemos con Cristo? Número 1, los que mueren en Cristo ya están con Cristo. Su cuerpo aquí, su espíritu allá. Y nosotros, esperando el rapto, cuando venga el rapto, seremos cambiados. Y luego los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros iremos al cielo. Bueno, ahora ya estamos en el cielo. Ya no estamos en la forma presente. Sí, vamos a reconocernos, pero vamos a ser, dice el Biblia, como los ángeles. O sea, no vamos a ser parejas. Somos como ángeles en el sentido que somos individuales. Estamos viviendo ante Dios. Por eso ellos o nosotros somos los que vamos a volver con Cristo. Por eso entramos en el milenio. Ahora, ¿qué está pasando en ese milenio? Ese milenio, los seres humanos ahora están poblándose otra vez esta tierra. Y después de 1000 años hay un problema. Los ángeles tuvieron una decisión: seguir a Cristo, seguir a Dios o seguir a Satanás. Nosotros tenemos la decisión: aceptamos a Cristo o rechazamos a Cristo. Pero todos que entraron ahora no tuvieron oportunidad de aceptar o de rechazar. Y por eso vamos a ver que Dios va a soltar Satanás de nuevo, para dar oportunidad a aquellas personas a aceptar o rechazar. Los que rechazan serán echados en el lago de fuego. Los que aceptan entran en la eternidad. Ahora, bastante información les he dado ahora, pero ahora estamos entrando en la eternidad, todos salvos para siempre. Ahora, hermanos, híjole, mi tiempo está acabando. La seguridad del creyente. Vamos a tocar tema en eso. Algunos piensan que podemos perder la salvación. Ahora, eso no entra cuando nosotros vemos la escena como lo hicimos, como lo vimos. Por ejemplo, ángeles. Una oportunidad: ser salvo o perdido. Ser ángel o ser demonio. No más cayeron una sola vez. No hay otras veces. No hay otros ángeles decidiendo, yo voy a caer también. No, ellos están ahora, ya tomaron su decisión y es una decisión eterna. Nosotros aceptamos a Cristo. Es una decisión eterna. Es de seguridad del creyente. No vamos a perder. Ellos no pierden, tampoco nosotros perdemos. En el milenio, ese Satanás sale. Tienen una oportunidad: aceptar o rechazar. Aceptando, entran a la eternidad y luego la maldad va al infierno, lago de fuego.
Por eso, hermanos, nosotros somos salvos sin la habilidad de perder la salvación. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando entramos la eternidad, somos seguros en Dios para siempre. Si pudiéramos perder ahora, también podríamos perder en aquel tiempo. Pero nosotros no podemos perder. ¿Por qué? Porque ya pusimos nuestra fe en Jesucristo. Es salvación eterna. Por eso, entrando en la eternidad, entramos salvos para siempre. Hermanos, ¿por qué es importante eso? Para entender la esencia del pecado y cómo ese pecado nos afecta a nosotros hoy en día. Ahora, yo me he desviado un poco de lo que tengo aquí, pero voy a tratar de encontrar dónde estoy. Muy bien, Bueno, pues yo pasé poquito, pero está bien entonces. Entonces, hermanos, en ese tiempo Satanás será suelto para engañar a los que no quieren obedecer a Dios. Todos tienen la misma oportunidad: obedecer, servir o rechazar. Por eso, cada uno que entra en la eternidad ha tenido la misma decisión en Cristo. Y hermanos, vemos que la segunda muerte separa a cada ser creado. Por eso, al final de del milenio, vemos el gran trono blanco. Y el gran trono blanco es la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. En ese momento vemos la separación de todos los creyentes de los incrédulos. Satanás no va a ser capitán allí como con sus picos y todo. No, él va a sufrir el infierno hasta más que otros. Dios va a lanzar Satanás, anticristo, falso profeta. Vemos que él está echando todos esos al infierno. Los incrédulos, cada uno que rechazó, irá al infierno para siempre. Para siempre. Lago de fuego, para siempre. Y los creyentes en la eternidad para siempre. Porque todo tiene mucha razón. ¿Cuál fue el problema? El pecado. El pecado. El pecado que mancha a nosotros. El pecado que crea enemigos, conflictos, debilidades, pecados en su propia vida. Todo es el mismo problema, ese pecado. Pero cuando hablamos, hermano, primeramente nuestro estado en Cristo, que vamos a seguir ahora, pero voy a dejar ahora el número 2 hasta la semana próxima porque no tengo tiempo más. Pero vemos, hermanos, que Cristo ahora nos dio la habilidad de estar bien con toda la eternidad. Hermanos, los que han aceptado a Cristo tienen la salvación eterna, la vida eterna. No la pueden perder, porque es el mismo Dios quien nos ha compartido esa salvación. Pero si es alguien que no conoce a Cristo, Dios está dando la opción. Confía en Cristo y tendrá la salvación, o rechaza a Cristo. Muchos viven diciendo: no, pastor, no lo acepto, pero tampoco le rechazo. No, si no lo acepta, ya lo rechaza. ¿Por qué? Porque fue nacido en pecado. Ya está perdido. Tiene que aceptar a Cristo para tener esa vida eterna. ¿Qué les rostro, hermanos?